Bueno, muy bien, vamos a comenzar nuestra segunda entrevista esta mañana en Arriba Gente. Días atrás, el candidato por el PERI, estamos hablando del ingeniero César Vega, criticó aquí en Arriba Gente de alguna forma al Partido Independiente, señalando que no tenía ningún plan medioambiental en su programa de gobierno. Hoy el referente de esta área en el Partido Independiente, Andrés Carrasco, viene a la mañana de Arriba Gente, bueno, de alguna manera a rebatir aquellas afirmaciones. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto Gracias estar por acá. acompañarnos. Por favor, le agradecido a nosotros. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los puntos principales que plantean ustedes en materia medioambiental, concretamente? En el marco de la campaña y de las críticas que se hacen cruzadas las distintas propuestas y partidos políticos, bueno, Vega hablaba de que el Partido Independiente, por ejemplo, no tenía prácticamente propuestas ambientales. Bueno, las propuestas están en el programa precisamente de gobierno del partido, y no venimos trabajando esto desde ahora, lo venimos trabajando ya desde hace tiempo. En nuestro programa anterior, el 2014, también estaban incluidas propuestas ambientales. Incluso dentro del partido hay un sector que es el PIMPE, que es el Partido Independiente Pro Ecología, o sea, que viene funcionando desde hace mucho tiempo. O sea, que para el Partido Independiente el tema del cuidado ambiental es un tema primordial que hay que tenerlo en una atención muy especial, sobre todo de cara al futuro. ¿Y cuáles son las propuestas? Y yendo en concreto a la pregunta, lo primero es un cambio institucional que creemos que debe tener para tener una conducción de lo que son las políticas ambientales, donde hoy en día está lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, por medio del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenamiento Territorial, y por otro lado tenemos una Secretaría de Cambio Climático y Agua, lo cual entendemos que duplica esfuerzos y no se concentra en lo que es el objetivo fundamental, que es el cuidado del medio ambiente, el territorio y el cambio climático. ¿Qué habría que hacer allí? Bueno, lo que creemos es formar un ministerio de medio ambiente exclusivamente, donde direccione claramente lo que son las políticas medioambientales, pero a su vez teniendo... Perdón, ¿y qué hacer con la DINAMA? La DINAMA es una dirección que depende hoy del Ministerio de Vivienda. Pasaría a integrar este ministerio. Sería, digamos, el principal motor de la generación de las políticas, pero a su vez también del control de las políticas que se implementan. O sea, generar una gobernanza desde lo que es la institucionalidad de este ministerio, tanto a nivel nacional como de todos los departamentos. Creo que es marcar las políticas nacionales, hacerle un seguimiento, hacerle un control, bueno, y en caso de detectar incumplimientos, tener el poder sancionatorio. ¿Eso significa dedicarle más recursos a todo lo medioambiental con estos cambios institucionales? Yo creo que, no sé si es dedicarle más recursos, porque hoy en día los recursos son acotados, y eso hay que tener una realidad, sino optimizar los mismos que se están diluyendo en distintos organismos. Entonces yo creo que concentrando los mismos, dirigiendo las políticas claramente, estableciendo las pautas que hay que cumplir, controlando al respecto y, en caso necesario, establecer las sanciones, se lograría efectos ambientales que hoy el país, lamentablemente, siempre la corre de atrás. No hay una proactividad en la materia que determine realmente las políticas, cómo se deben de seguir. Entonces creo que debe ser un organismo, un ministerio dinámico, un organismo, un ministerio que proponga propuestas, que establezca propuestas y que realmente enfoque hacia el futuro en lo que es un Uruguay en la medida que tiene que ser una referencia no solo a nivel de continente, sino a nivel mundial en la materia, porque tiene las condiciones para poder llevar una política medioambiental como la que se quiere. ¿Qué quiere decir esto? Compatibilizando lo que es el desarrollo con una situación amigable con el medio ambiente, buscando una sustentabilidad y una sostenibilidad con el medio ambiente y, por sobre todas las cosas, con una responsabilidad intergeneracional, que es lo que tenemos que pensar de futuro. ¿Qué proponen para el uso de agroquímicos, por ejemplo, que es un tema en debate hoy en materia medioambiental? Sin lugar a dudas, es parte de... hay tres grandes grupos para ver el cuidado de lo que es el suelo, el cuidado de lo que es el aire, el cuidado de lo que es el agua. En el cuidado de lo que es el suelo, el uso de agroquímicos, plaguicidas, tiene que estar controlado y legislado de otra forma que hoy no existe. ¿Hoy no existe eso? Hoy creo que se está haciendo un uso indiscriminado que trae consecuencias en otros sectores. Por ejemplo, en el sector apícola. Y ya vimos lo que ha pasado con una exportación que se realizó a Alemania. Entonces creemos que tiene que haber un control, y por eso es una gobernanza institucional y una transversalidad con los otros ministerios, en donde todas estas
estos temas estén sobre la mesa, se establezca esas coordinaciones interministeriales necesarias para, bueno, establecer las reglas de juego y los balances en este sentido necesarios para poder hacer eso, un desarrollo productivo acompasado con una sustentabilidad ambiental que lo siga adelante, ¿verdad? ¿Cuál sería el eje de esa nueva normativa? ¿En tipo de agrotóxicos usados, cantidad, modo? Porque después hay que controlar todo eso en el territorio, ¿no? Bueno, en Europa la prohibición de determinados productos en esta línea se ha instrumentado hace poco tiempo. En Austria es un ejemplo de eso, ¿no? Donde se ha prohibido lo que es el glifosato. Bueno, en líneas más o menos similares, prohibición, control en cuanto a la aplicación, creo que esas son las medidas, pero control real, o sea, si se establece unos límites que realmente se pueda llevar adelante el control para que se cumplan esos parámetros por los cuales son fijados, ¿no? ¿Y se puede controlar después en la realidad? Porque después, en definitiva, hay cuerpos inspectivos menguados. Bueno, son cosas difíciles de controlar porque es el operador, digamos, aplicando el producto en el campo, ¿no? Bueno, pero se puede controlar en base a balances que se hacen de cómo son los productos que tiene el suelo, los nutrientes que incorpora, haciendo balance de suelos, de cómo es antes y posterior lo que se ha aplicado. Todas esas cosas se pueden llevar adelante, pero se debe tener que llevar adelante controles estrictos si realmente queremos cambiar la tendencia actual que se viene generando a nivel de medio ambiente. Esto es una realidad, es un largo proceso que ha venido llevando la situación que tenemos que hoy y no se va a revertir de un día para otro, pero sí hay que cambiar la tendencia. Y esa tendencia es actuar con responsabilidad en el hoy, pero por sobre todas las cosas de cara a las futuras generaciones. ¿Con respecto al agua? Bueno, sí. Con respecto al agua está muy ligado a lo que es el tema suelo porque los escurrimientos superficiales derivan en todo lo que son las cuencas hídricas. Pero se debe hacer un monitoreo mucho más exhaustivo de cómo ha nacido la evolución de los aportes de nutrientes, de los aportes de nitrógeno y fósforo a las distintas cuencas. Y actuar en consecuencia. Sabemos que el 80% viene de fuentes difusas, que son las fuentes difusas precisamente esto, los escurrimientos superficiales. Pero hay un 20% que vienen de fuentes puntuales, salidas de saneamientos, salidas de fábricas. Hoy en el Río Negro estábamos leyendo en el propio informe ambiental que está colgado en la página del Ministerio, los valores del Río Negro en cuanto a, por ejemplo, algas de cianobacterias, se han aumentado y multiplicado por 3 en los últimos 15 años. Bueno, hay que hacer una vuelta atrás a esa situación y rever por dónde son esas fuentes de aportes para empezar a disminuir y revertir una consecuencia que, ya está visto lo que ha sido la temporada pasada y que yo siendo de Maldonado, esto fue un llamado de atención para ver la realidad a la que estamos. Otra temporada turística con la aparición de cianobacterias en la plaza significa un golpe muy fuerte a lo que es el sector turístico. Por eso, cuando se habla de medio ambiente, no solo se tiene que hablar de forma lírica, hay que acompasarlo con realidades, hay que acompasarlo con situaciones que se vienen colindantes a eso. Y la actividad económica de otras industrias también se ven afectadas por los problemas ambientales que atravesamos. Carrasco, yo lo iba a llevar justamente al Río Negro de alguna manera, porque ¿qué sabe el Partido Independiente del impacto ambiental que tendría la nueva planta de UPM? Esto lo digo en el marco y en un contexto en el que desde muchos sectores se ha hablado de lo secreta que ha sido la negociación y gran parte de los detalles de lo que UPM significará, y entre esos ha habido mucha crítica por el tema medioambiental, pero realmente la ciudadanía sabe poco, más allá de que el gobierno ha defendido el hecho de que UPM tendrá los máximos controles, como ya los ha tenido en su otra planta, y que están estudiados los impactos medioambientales, por ejemplo, que puede llegar a tener el ferrocarril que unirá Tacuarembó con Montevideo. Sí, el ferrocarril sale de la planta y llega a Montevideo en una traza que nosotros decimos es extremadamente compleja la entrada a Montevideo, que
que se está planteada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de obras que afectará a lo que es la capital durante 2 años y medio, 3 años, de sobremanera, y a su vez sumarle después el funcionamiento con los trenes entrando a una zona neurálgica de lo que es Montevideo. Eso por un lado, por lo que es la vía férrea. No... ¿Creemos que no fue la mejor decisión la ubicación de dónde está la vía férrea? Sí, creemos que no fue la mejor ubicación, que había que haber buscado una alternativa a la situación que se presenta para una mejor traza al respecto. Hoy es una situación definida. Hablar sobre eso es como hablar sobre la leche derramada, ¿no? O sea, es una situación que ya está sobre la mesa, ya está en marcha y es un hecho consumado. De lo que es la planta, bueno, estuvimos leyendo lo que son los informes. Sabemos que UPM es una empresa que aplica última generación y eso es una garantía a lo que podemos estar hablando del tema ambiental. También hay unas situaciones que nos preocupan. Y nos preocupan que hay que asegurar un caudal mínimo del Río Negro que no siempre está presente, y así mismo lo dice en el propio informe ambiental. Se tienen que asegurar entre 65 y 90 metros cúbicos por segundo de caudal, cuando a veces el mismo es prácticamente nulo, dado cómo es la regulación de las represas y cómo es lo que se necesita para generar energía, y dado que la matriz productiva, y eso es un punto muy a favor de cómo se ha transformado la matriz productiva por medio de recursos naturales y no utilización de otro tipo de mecanismo para generar energía. Bueno, al transformar esa matriz energética ha hecho que muchas veces la necesidad de tener un caudal para la generación de energía ha bajado. Y hay muchos días del año en que ese caudal mínimo que se necesita para asegurar el buen funcionamiento de tanto la toma de agua como lo que emite UPM no siempre está presente. Bueno, hay un detalle ahí que me parece no menor y que hay que afinar en el estudio y hay que ver cómo se regula, porque estamos hablando que la toma que hace de agua UPM es del entorno de 140.000 metros cúbicos diarios. Para llevarlo a una escala, digamos, humana, es una ciudad de unos 300, 400.000 habitantes. Eso quiere decir, para que la gente lo entienda, que en los periodos, y ni siquiera estamos hablando de sequía, estamos hablando de un periodo normal en donde el río no tiene ese caudal, habría un manejo de la represa como para que UPM sí pudiera tener el agua. ¿Y quiénes se verían afectados entonces por esa quita del caudal de agua? No, lo tiene que asegurar los propios manejos de los embalses para generar ese caudal necesario, esa generación de energía. Está la necesidad del Uruguay de ver si esa energía es necesaria o se tiene que generar para un no uso. Entonces, el asegurar ese caudal hoy en día requiere un organismo adicional, que es la regulación de las represas. El gobierno dijo que la planta de UPM2 va a devolver al Río Negro el agua mucho mejor. Va a tomar agua con cianobacterias y con la contaminación que usted acaba de decir, y que cuando la devuelva luego del proceso de industrialización, la va a devolver en mejor estado. Va a devolver un agua con un determinados valores por debajo de los parámetros que se establecen, eso es cierto. Y favorece inclusive con esos caudales mínimos algún tipo de oxigenación que se le puede hacer. Eso sí es cierto, pero también hay otros valores que, como ves, los aportes de nitratos y potasio, que están más cerca de los límites. Y eso también lo termina aportando a una situación. Pero el secreto de todo esto es lograr ese caudal mínimo para que en las distintas modelaciones que se han hecho, pues se han hecho modelaciones con distintos flujos de caudal y por eso se determina cuál es el caudal mínimo necesario para que la afectación no sea tal, y si no, por el contrario, como en algunos casos bien tú decís, favorezca a lo que es el Río Negro. Incluso en el propio informe está establecido que UPM debe invertir en el mejoramiento de la calidad del Río Negro. Bueno, esas cosas hay que controlarlo y volvemos a lo del principio. Tiene que haber un organismo fuerte de control para hacer cumplir estas cosas. A propósito del tema medioambiental, ¿se necesita una ley penal específica en materia ambiental? Creemos que sí. Esa es una discusión que está instalada. Sí, nosotros creemos que sí. Hoy la normativa vigente, desde el punto de vista de la penalización, no es suficiente. Hay algunos casos donde, por ejemplo, se han conocido empresas que prefieren
violar la normativa disponible, so pena de pagar las multas porque prefieren producir a esas escalas pagando la multa. Sí, yo a veces he hablado esto con Pablo Mieres y ¿qué es lo que le digo? Al medio ambiente no se le puede poner precio. Hay que tener un mensaje claro en ese sentido. Hay que tener que ser las sanciones de tal magnitud que no permitan que se lleven adelante. Si yo contamino y pago y con eso salvo una situación y ese pago me permite o me es más económico que generar algo ambientalmente amigable, bueno, no estoy legislando en la mejor medida o no estoy estableciendo los instrumentos necesarios para lo que quiero, porque yo no quiero es recaudar por medio del medio ambiente, yo lo que necesito es que no se contamine por medio del medio ambiente, que se pongan las barreras necesarias para que, lo que decíamos hoy, la tendencia actual se revierta. Ese es el kit, me parece, de a dónde tenemos que focalizar los esfuerzos en ese sentido y controlar fuertemente en la materia, sin lugar a dudas. La prioridad legislativa del Partido Independiente en el próximo gobierno, ¿cuál va a ser en materia ambiental entonces? Bueno, en materia ambiental lo primero es cambiar la institucionalidad, establecer controles y establecer parámetros de control. Hace una semana estuvimos en lo que es la Cámara Empresarial de Gestión de Residuos exponiendo sobre, bueno, la ley que está planteada, la cual tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos. Creemos que como aspectos positivos se maneja de forma integral lo que es el uso de los residuos, se plantea una situación que tiene que empezar a desarrollarse de mejor manera, tiene que haber un cambio en ese sentido, se plantea una institucionalidad general porque se piensan en planes a nivel nacional y departamentales, se establecen determinadas características que tienen que tener los sitios de disposición final y todas esas cosas son buenas. Ahora, no compartimos el financiamiento, no compartimos con que quien ejerce la parte de contralor sea también juez y parte. No, creemos que tiene que haber un involucramiento de quienes son los productores de los productos, o sea, los productores que terminan llevando a que exista determinado volumen de residuos, que ellos también sean responsables de los mismos, trabajar sobre una economía circular, trabajar sobre la teoría de las tres R's, reducir lo que son los residuos, reutilizar, reciclar, agregarle valor a la basura. Creemos que todo eso falta en la propia ley incentivarlo, falta establecer los mecanismos para que por medio de la responsabilidad extendida del productor, ¿qué es eso? Se haga responsable de todo el ciclo de vida de su producto, desde que lo pone en el mercado hasta que finaliza su vida y lo pueda volver a reutilizar. Como existen algunos productos, por ejemplo los neumáticos, que existe alguna gestión similar de este tipo, bueno, con otros, hacerlo extensivo a otro tipo de productos, a otro tipo de desechos para agregarle valor a lo que es el residuo. ¿Y culturalmente estamos preparados como sociedad para enfrentar estos cambios necesarios? Yo creo que hay un potencial que tenemos que hacernos valer de él. ¿Y cuáles son las nuevas generaciones? Yo creo que las nuevas generaciones que se vienen comparado, con la que hemos transcurrido nosotros, vienen con una conciencia ambiental diferente a la que tenemos nosotros. Bueno, hay que potenciar eso, hay que fomentar eso y hay que, en este caso, basarse en esa enseñanza que nos dan las nuevas generaciones en cómo cuidar el medio ambiente. Sin duda que si uno habla del tema residuos y no pasa por una selección en el hogar y después esa clasificación que se hace en cada uno de nuestras casas, llevarla a que en la recolección también haya una separación y que todo el sistema funcione, bueno, eso es un poco lo que hay que tratar de buscar, la sinergia de todos los actores para que la suma, la totalidad sea mucho más que el componente de cada una de las partes, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle mucho a Andrés Carrasco, referente en el tema medio ambiente, por el Partido Independiente, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, en los que hemos tratado un poco también de conocer cuál es el plan, cuáles son las ideas medioambientales en el programa de gobierno del Partido Independiente, en donde incluso se ha hablado de que han surgido
algunas coincidencias con el Partido Nacional, más precisamente con alguna posición tomada por el doctor Luis Lacalle Pou, que van más o menos en línea con la creación de un ministerio, etcétera, etcétera. Es decir, que uno puede vislumbrar que por allí son muchas las voluntades políticas que van caminando en el mismo sentido, ¿no? Sí, nosotros lo decimos siempre, vemos que muchas coincidencias han venido hacia lo que son las propuestas del Partido Independiente, porque esto no es nuevo, viene desde hace tiempo, lo estamos reafirmando, y bienvenidas sean esas coincidencias. Muy bien, muchísimas gracias, Carrasco. Un placer haberlo tenido en esta mañana. A las órdenes. Vamos cerrando entonces la entrevista junto a Andrés Carrasco, referente del tema medioambiental por el Partido Independiente.